Dele un aplauso fuerte al Señor. Amén. Porque Él nos está bendiciendo esta tarde. Amén. El verso que vamos a leer se encuentra en el Salmo 103, en el versículo 9 en adelante. Le habla en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. De lo que les quiero hablar hoy y lo que el Espíritu me habló a mí para esta tarde es acerca de los errores que cometieron. Amén. El Espíritu esta tarde me ministraba y me hablaba acerca de dos situaciones donde vemos errores muy claves, donde vemos errores claros. Dios me puso por una parte Jonás y por otra parte Pedro. Y vamos a hablar de estas dos situaciones parecidas pero distintas. Vemos en el capítulo 1 de Jonás, vemos de que Dios manda a Jonás y lo envía hacia Nínive, un pueblo en el que había enemigos de su tierra, y Dios lo envía. Y le envía una palabra de que los va a destruir y que se tienen que arrepentir. Jonás se niega a darle esa palabra porque dice: Señor, me van a matar. Entonces, ante el miedo de Jonás, Jonás con un billete se embarca hacia aquí a España, y yéndose Jonás, por el camino les aconteció que había una gran tormenta. Le surgió una tormenta que dice la Biblia que cada vez incrementaba más y más y más la tormenta, empeoraba. Teniendo miedo los hombres, dijeron: hay alguien en esta barca, en este barco, hay alguien que los dioses están en contra de él y echaron suerte para echarlo de la barca. Dice la Biblia que la suerte cayó sobre Jonás, y hablando con Jonás, viendo que la tormenta cada vez era peor y el mar estaba por comérselos a todos, Jonás les dijo: echadme a mí, porque es Jehová de los ejércitos, el Dios de los hebreos, el que está en contra de mí, porque le he desobedecido. Al decirle esto Jonás a los hombres tienen miedo y tiran a Jonás por la borda, en medio de la tormenta. Amén. Después pasamos a la otra situación. Jesús dice a los discípulos: cruzad y pasad al otro lado, yo me quedaré aquí. Jesús se fue a orar. Los discípulos fueron en orden de lo que le dio Jesús. Y yendo los discípulos por el medio del mar, dice que a la cuarta hora empezaba una tormenta y un gran viento. Las dos situaciones son similares. Tormenta en medio del mar. Vemos que a ambos grupos, a ambas personas, Dios les da una palabra de dirección: ve a tal sitio. Les da una palabra de ir a tal lugar. Los envió a los dos, pero no los dos reaccionaron de la misma manera. Jonás, Dios le dio una palabra a Jonás, y Jonás desobedeció. Jesús le dio una palabra a los discípulos obedecieron y se movieron conforme a la palabra que Jesús les dio. Pero a los dos se les levantó una tormenta. ¿Por qué a Jonás se levantó la tormenta y a los discípulos también, si uno estaba desobedeciendo y el otro estaba obedeciendo? ¿Por qué? Porque en la misma situación, con distintas condiciones. Ya es cuando vemos de que la desobediencia en Jonás se transforma en tormenta. En cambio, la obediencia de los discípulos se transforma en tormenta. Entonces, la causante de ambas es la obediencia o la desobediencia. Entonces, llegamos al punto en el que vemos que mientras que Jonás en la tormenta veía juicio de Dios, los discípulos veían una prueba. Porque cuando tú eres obediente al Espíritu, lo que se levanta contra ti no es juicio ni ira de Dios contra tu vida, es una prueba. Lo que pasa es que hay veces que nos confundimos y decimos: esto que ha venido sobre mi vida, Dios está enfadado conmigo. No tiene por qué ser así. Porque
mirando por la parte de la desobediencia, Jonás le solta tormenta a raíz del juicio y del aire de Dios. Dice que los propios hombres que no eran hebreos tuvieron miedo de la ira de Dios, de Jonás. Y es que cuando desobedecemos provocamos la ira de Dios. Amén. Y es que cuando hacemos lo que a nosotros nos place en vez de a lo que le place a Dios, estamos provocando ira en el corazón de Dios. Amén. Dios es tardo para la ira, pero Dios no pasa la mano a nadie. Dios te permite y te da un tiempo y te lo repite como se lo repitió a Jonás. Y le dio un tiempo, pero Jonás se movió en obediencia. Y la desobediencia de Jonás no fue un declive, no fue una caída, no fue algo espontáneo, no. Jonás lo planeó. Jonás dijo, me subiré en esta barca a comprar el billete, me iré lejos donde Dios no me puede llamar. Y es que hay veces que nos buscamos las mañas para que Dios no nos encuentre. Hay veces que hacemos la forma a nuestra manera y nos buscamos la manera enrevesada de que Dios no nos pueda reprender por aquello que estamos haciendo. Y Jonás sabía que lo que estaba haciendo tendría consecuencias. Porque después dice, conozco que esta tormenta ha venido por mí. Por mí. Seguimos avanzando en la historia. Y vemos que a Jonás lo tiran de la barca. Y viendo Jonás que estaba en el agua, a punto de morir, Jonás abre la boca y hace una oración. La oración que Jonás hace es la siguiente. En el capítulo 2 dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus olas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendió al cimiento de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Dios. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Dice Jonás de que cuando él estaba en el agua, él vio para arriba, lo único que veía era el mar. Lo único que veía era la oscuridad. Solo sentía algas sobre su cuerpo, solo sentía agua, solo sentía un sentimiento de muerte. Y qué diferente es si nos vamos al otro extremo, que dice la Biblia en el capítulo 14 de Mateo. Dice la Biblia en el capítulo 14 de Mateo, dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Mientras que Jonás, en su tormenta, en su condición de desobediencia, lo que él veía a su alrededor era muerte. En cambio, la visión de los discípulos era la vida. Mientras que cuando Jonás habitaba en desobediencia, vino sobre él un problema, y el propio problema lo levantó Dios. Amén. En cambio, cuando los discípulos trabajan en obediencia, se levanta un problema, y ese problema es una prueba, y en esa prueba se ve la vida. Mientras que en la desobediencia tú vas a ver la muerte, en la obediencia ves la vida, ves a Dios en medio de la tempestad. En tu problema tú sabes que tú tienes paz. ¿Por qué? Porque está en yo soy. En cambio, en la desobediencia tienes que clamar y esperar que Dios te oiga. Y ahí, una cosa que habló ayer el Emilio de Valladolid, que me encantó, que dijo: me vi a mí y me vi imposible de salvar. Amén. En cambio, lo vi a él
y me vi imposible de perder. Aleluya. ¿Y cuántas veces es que nos equivocamos y cometemos errores, pero Él tiene misericordia de nosotros? Amén. Escucha nuestras oraciones, que Él envía al pez y nos saca de la situación que nosotros mismos hemos provocado. Amén. Yo creo que sí, tenemos que elegir entre ser uno de estos dos. Entre ser un Jonás que vive en desobediencia, al que Dios tiene que hacer sufrir el miedo, y elegir entre un Pedro que camina sobre el agua, pero comete el error de confiar y hundirse. Yo prefiero ser Pedro. Prefiero caminar sobre el agua en obediencia que hundirme en desobediencia. Mira, hoy he tenido la primera práctica del coche. Y estando con el profesor conduciendo, el Espíritu me ministraba algo. Y es que el profesor me decía: te has saltado esta señal, no vas demasiado rápido, no has puesto el intermitente, te has equivocado allí, era para la otra. Y el Espíritu me decía: tú ves que el profesor se va del coche enfadado. Y yo dije: no. Y me dijo: entonces, ¿por qué a veces pensamos que por nuestros errores Dios se baja del coche, Dios se baja de nuestra vida, Dios se baja de nuestra casa a raíz de nuestros errores? ¿Por qué pensamos que Dios se va irritado? Amén. ¿Por qué no imaginamos a un Dios así que se deja al mínimo error y va corriendo? El maestro se queda, te Amén. corrige, te enseña, te instruye. Aleluya. Para que el día de mañana, cuando tengas que pasar las pruebas y los exámenes, vayas con nota. Para que cuando vayamos arriba de los cielos no vayamos de puntilla, vayamos con corona. Amén. Para que Él se pueda mover en nuestra vida conforme quiere. Y también algo que es precioso, que dice la Biblia, que así como habitó Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así nuestro Señor Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Ambos se mantuvieron ocultos a los ojos de los demás. Ambos pasaron por un tiempo de oscuridad, pero ambos vieron luz. La diferencia aquí es que mientras que a Jonás se le hizo la luz cuando el pez abre la boca, Jesús le abrió las manos a la propia muerte y puso su propia luz en el mundo. Jesús y Jonás estaban 3 días y 3 noches, uno en el centro de la tierra y otro en el gran pez, por el mismo motivo, pero diferente, por la obediencia. Jonás estaba dentro del gran pez por su desobediencia, mientras que Jesús estaba dentro del vientre, estaba en el centro de la tierra por la desobediencia nuestra. Amén. Y es que por nuestra desobediencia que Jesús tuvo que morir. Y es que por nuestra desobediencia que Jesús tuvo que pasar por ese tiempo. Y lo que Satanás creía que era la forma de retener a Jesús en la muerte, lo que pasa es que Jesús no tenía pecado. Y al no tener pecado ni la muerte, pudo retener al dador de la vida. Jonás acabó predicando en Nínive, a la tierra donde se le envió a dar palabra. Se le envió a dar una palabra de destrucción. Y esa palabra de destrucción, al llegar a los corazones de Nínive, se convirtió en una palabra de redención. Esa palabra que Dios le dio, te voy a destruir, os voy a acabar con ustedes, se convirtió en sus corazones una palabra de: voy a reedificaros. Voy a tener misericordia de ustedes. Y si Nínive inclinó su corazón a la palabra de Dios, ¿cómo no vamos nosotros a inclinar nuestros corazones a la palabra de Dios? Porque Él nos dijo: los impíos tendrán su mal final, y de aquellos pecadores no me acordaré. Pero Jesús tuvo misericordia de nosotros. Amén. Jesús nos vio como pecadores y como impíos y dijo: a esto es por lo que vengo. A esto Gloria a es por lo que Dios. tengo que salvar. Porque Dios no se lo imaginó a usted malamente en el mundo como usted estaba antes. Cristo cuando estaba en la cruz, dice, creo que Hebreo, que cuando dice que Jesús estaba en la cruz, Él nos vio a todos, pero en su presencia. Y es en esa audiencia en la que tenemos que estar. Y termino completando el versículo que nombré al principio. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen.
cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Amén. ¡Aleluya! Aleluya. Tu error y tu condición no te limita a acercarte a Dios, porque cuando Él murió por ti, tú eras pecador y Él ha muerto por ti para que puedas ser hijo de Dios. Rindamos nuestra vida y nuestros corazones a Él y seamos nación santa, escogido por Dios Amén. y siervo de Dios Altísimo. Amén. Que no venía a mi mente. Soy de Manuel Caer, ya me conocerán. Y el Dani y el Josué me dijeron: Isra, al miércoles tienes que prepararte algo. Y yo digo: perfecto. Pero yo no sabía qué predicar para edificar al pueblo. Pero Dios me puso esto en mi corazón. ¿Qué predicaré hoy? Sobre el amor, la obediencia. El amor de Dios hacia nosotros. Dios te ama grandemente. Te ama de una manera tan grande que no se puede imaginar. Te ama aunque seas un pecado. Te ama seas como seas. Aunque diga Dios no existe, aunque diga yo qué sé, yo no creo en Dios, aunque diga Dios es malo, Él te ama seas como seas. Y nos creó. Te hizo a ti, me hizo a mí, es creador de todas las cosas. Y nos amó. Y somos sus hijos. Y Dios, en el libro de Juan, creo que, dame un segundito. Está aquí Dios, ¿no? Está aquí Dios, ¿no? Porque en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así fue. Cristo vino al mundo. Vino Dios hecho hombre. Se hizo pobre siendo un Dios tan grande. Cristo vino al mundo. ¿Para qué? Para que no nos perdamos. Para que le sigamos y tengamos una vida llena de bendición. ¿Qué pasó después? Jesucristo, Dios hecho hombre, fue torturado, fue maltratado, fue pisoteado, derribado, soportó 40 azotes, fue maltratado por el pueblo, fue crucificado y asesinado. Pero no fue asesinado porque los hombres le mataran, porque Él se entregó. Porque Él se entregó para pagar el precio de ti y de mi pecado. ¿Y qué pasó después? Al tercer día resucitó. Porque Satanás sería yo que lo mató, pero no fue así. Porque el mismo Satanás es creación de Dios. Y no hay nada que se compare a Dios. Dios, mira, nosotros amamos a Dios. Tú puedes decir que amas a Dios como tú. Pero luego pecas. Tú dices que amas a Dios, pero luego te sales a fiesta. Amas a Dios, pero luego te hinchas como perdón, te emborrachas y ya ni vienes al culto, ya ni lees, ya ni oras. Y dices, yo amo a Dios, pero luego no cumple su mandamiento. El primer mandamiento que Dios nos da, que la amaremos a Él. Sobre todas las cosas. Pero no solo amarlo,
su voluntad. Cumplir sus mandamientos que Él nos da. Amén. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Tenemos que amar a Dios Amén, ¿verdad? y cumplir sus mandamientos. Porque dice la palabra que si cumplimos sus mandamientos, nosotros la amamos. Está aquí Dios, ¿no? Amén. Digan amén. También Dios nos dice que nos amemos los unos a nosotros, a los otros. Que ames a tus enemigos. Por muy mal, por ejemplo. Yo me llevo mal con el Josué. Sí. Mismo. Pero yo le amo. Amén. Yo le amo igual, porque vivimos hermanos. Amén. Yo le amo. Como Él nos ama, seamos como seamos. Amén. Yo te amo seas como seas. Igual que Dios con todos nosotros. Dios te va a amar seas como seas. Te amó, te amará, te ama y te amará por siempre. Pero lo que he dicho antes, tenemos que obedecer sus mandamientos. ¿Verdad que sí? Hay que obedecer lo que Él dice. Pero tú dices ahora, yo no sé qué es lo que tengo para cumplir los mandamientos. Yo no sé qué tengo que hacer para obedecer a Cristo. Muy fácil. Te vas aquí. Te vas aquí. Y no solo te ayuda a encontrar la obediencia a Dios. Te ayuda a sanarte. Te sana la vida. Quita tus problemas. Quita todo demonio, todo ataque. Porque esto es lo que Él nos dice. Esta es la palabra de Dios. Y tenemos que obedecerla. Y si no, pues te quedarás aquí. Y lo que sí la cumple, nos seguiremos con Él. Nos seguiremos con Cristo. Vendrá por su iglesia pronto. Estamos en unos tiempos muy malos. Es verdad. Pero tenemos que aguantar. Tenemos que obedecer a Cristo. Él nos tiene una recompensa muy grande. Que será el reino de los cielos. Bueno, yo quiero dar gracias primeramente a Dios por lo que está haciendo conmigo, por estar aquí hoy, por lo que está haciendo en mi vida, porque la verdad yo no me esperaba estar hoy aquí, no me esperaba estos pensamientos que me están viniendo ahora, que es gracias a Dios, que es el que cambia, que es el que transforma y es el que te da un nuevo ser. Y la verdad, a mí me hace muy feliz estar aquí hoy. Y cuando nos hemos ido, yo y mis hermanos, a comprar agua, hemos ido a comprar, y pues estaba muy feliz porque hablaba con ellos de Dios. Y yo cuando hablo de Dios, me convierto en un niño chico. Me alimento en espíritu. Y la verdad que quiero seguir así. Y yo le pido a Dios que este fuego nunca se me apague. Bueno, pues yo hoy quiero hablar que cometemos, uno de los grandes errores que cometemos, y sobre todo la juventud, que a día de hoy se sigue cometiendo. Y ese error es que nos dejamos llevar muchas veces por los sentimientos carnales. Nos dejamos llevar por las emociones. Sí, sentimientos carnales. Y voy a decir, hermano, ¿está mal sentir emociones mientras que estás en el camino de Dios? Si esas emociones y esos sentimientos le dan más importancia que a tu fe, déjame decirte que sí. Porque la emoción es algo que siente cuando todo va bien, cuando no hay problemas, cuando no hay dificultades. Pero ¿y cuándo se te acaban esos sentimientos? ¿Cuándo se te acaban esas emociones? Pues te lo voy a decir yo. Que cuando hay un tropiezo, te apartas de los caminos de Dios. Que cuando vienen problemas, dejas de venir a congregarte. Que cuando hay dificultades, no lo sigas aclamando. Pero yo te digo a ti que tienes que seguir remando con tu barca. ¿Os acordáis cuando Jesús le dijo a Pedro, sal de la barca y ven a mí? ¿Qué le pasó a Pedro? Que se sostuvo entre las aguas.
¿Pero por qué? Porque se fijaban en él. Se fijaba en él y no lo que había en su alrededor. Pero, ¿qué pasó cuando se fijó más en lo que tenía alrededor que a Jesús? Se hundió. Se hundió porque apartó su mirada de él. Entonces, tú no tienes que mirar a la oscuridad, sino la luz que hay en la oscuridad. Esa luz se llama Jesús de Nazaret. Y eso es lo que pasa cuando nos fijamos más en el problema que la mirada de Dios. Cuando te fijas en Él, esa luz resplandece tanto que se aparta los problemas de tu vida. Es nuestra solución de cada problema que tenemos. Él nos da procesos para fortalecernos. Él nos da, después de esos procesos, nos da la gloria que necesitamos. Así que yo te digo que tenga fe, que confíe en Él, a pesar de todo. Como dice en Salmo 72:12, porque Él librará menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa. Y como dice también Salmo 73:23, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Así que yo te digo a ti que tú eres muy importante para Dios. Tú no sabes lo importante que tú eres para Dios, del propósito que tiene Dios para ti, del llamado que tiene Dios para ti, pero está en ti, en si lo respondes o no a ese llamado. Así que, hermano, hay que enfocarse en Él y no en las cosas que te sucedan. Pues bueno, con esto veo y espero que vaya a ser bien. Llevaba unos días pensando de hablar sobre la fe. Llevaba muchos días queriendo predicar de la fe y los dirigentes me dieron la oportunidad de predicarlo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entre la barca e ir delante de él, en la otra ribera, entre tanto que despedía a la multitud. Despedida la multitud. Subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y le dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, mándame a que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ve. Y descendiendo las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo las manos hacia la de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y ahora dice, ya todo lo he hecho con mis palabras, y dice: eso es lo que va a tratar de hacer el diablo contigo cuando enfrente problemas que desafían tus fuerzas. Y te das cuenta que tú no puedes cuando hay problemas ante las cuales te sientes importante y dices: no hay forma de yo resolver esto, no tengo fuerza. Satanás va a trabajar para que tu fe se tambalee, para que dudes de lo que Dios dijo que va a hacer. Pero hoy el Espíritu Santo te trajo
para decirte, mantente creyendo. Habrá situaciones que te harán temblar, pero sabes que te digo que te tiemble el cuerpo, pero que no te tiemble, que te tiemble la carne, pero que no te tiemble la fe. Mantén tu fe en Dios, aunque lo que estás viviendo sea más fuerte y más grande que tú. Recuerda, tu fe está puesta en Dios más grande, en el Dios más fuerte y en el Dios más poderoso, en el que confía en Dios no será avergonzado. Por la fe saldrá del hoyo más oscuro en que está. Por la fe te vas a reponer del fango. Por la fe te vas a levantar. Por la fe te vas a sanar. Por la fe vas a volver a tener la relación con Dios que anhela. Es pues la fe, la certeza de lo que no se, de lo que se espera, la convención de lo que no se ve. Muy bien. Y con todo esto, la fe, una persona que no ora es una oración muerta, porque si lo que tú oras, Amén. tú dices que Dios no lo va a hacer, pero sí lo va a hacer, porque la fe es todo. Y ya está aquí. Muy bien. Amén. Hoy voy a hablar de algo que todos queremos, que todos ansiamos, pero que no lo consigue cualquiera. Hoy voy a hablar de la salvación. Si vamos a Lucas 19:10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Esto habla de que nosotros somos los perdidos y que Cristo vino a buscarnos. Amén. Amén. Es la única salvación. Y debemos de aferrarnos a eso, ahora que estamos en los últimos tiempos. Hay que prepararse. Ya no sirve decir, yo creo en Dios, es mi salvación. No, no sirve eso, porque tú puedes tener un corazón impuro delante de Dios. Amén. Nosotros necesitamos creer en Dios, que es nuestra salvación, pero también necesitamos hacer su voluntad. Necesitamos también ser obedientes, hacer lo que dice la palabra, humillarse delante de Dios. Hermano y hermana, arrepiéntete, porque estamos en los últimos tiempos. Hay que tener un arrepentimiento verdadero. En Romanos dice: y esto conociendo el tiempo, ya que es hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuanto creemos. Tenemos que despertar del sueño, porque si no despiertas, será demasiado tarde y perderás la salvación. Hay que despertar lo antes posible para prepararse, porque como dice el texto, la salvación está más cerca de nosotros que cuanto creímos, porque Cristo está a la puerta de la esquina y nosotros tenemos el privilegio de conocer la verdad. Ya falta poco, no te eches atrás, hay que seguir luchando, seguir andando, hay que seguir adelante. Aleluya. Porque tenemos el privilegio, lo repito una vez, tenemos el privilegio de conocer la verdad. Debemos de aprovechar ese privilegio Aleluya. para tener esa salvación. Si nos vamos a Hebreo capítulo 12, versículo 11, dice: sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Nosotros, para poder ser salvos, debemos alcanzar la santidad. ¿Y cómo alcanzamos la santidad? La santidad se alcanza alejándonos del pecado, renunciando a la comodidad, renunciando a esos amigos que nos llevan a la perdición. Porque los amigos que nos llevan a la perdición nos llevan a la fiesta, nos llevan con perdón al alcohol, nos llevan a esas cosas y cuando queramos volver será tarde. Amén. Y iremos al infierno. Por eso hay que alejarnos de todo eso. Para tener santidad debemos enfocarnos en Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahora quiero hablar de la parábola de la red, que está en Mateo 17, 47, 50. Habla de que cuando pescan, echan la red al mar. Cuando la recogen desechos y peces. Y llevan los desechos de los peces. Y nosotros debemos de ser esos peces. A mí me encantaría saber si somos para desechar o somos buenos peces. Pero yo creo que somos buenos peces. Amén. Y necesitamos al Espíritu Santo cuanto antes. Cuando llegue el momento de la séptima trompeta, si somos buenos peces, si hemos dado nuestra vida a Dios, si hemos repartido el Evangelio, si hemos predicado la Biblia,
nos iremos con Él al cielo. Amén. Tendremos nuestra recompensa. Amén. La vida eterna